Buen día para todos, buena semana. Estamos en la Parashat Mishpatim, capítulo 22, versículo 15. Si un varón seduce a una virgen que no estuviera desposada y yace con ella, deberá darle un contrato matrimonial. Si un hombre seduce, dice Rashi, es decir, que el seductor habla al corazón de la virgen hasta que ella consiente. Deberá darle un contrato matrimonial, es decir, que deberá fijarle el precio del matrimonio según la costumbre de un marido con su mujer, es decir, escribirle una ketubá y tomarla como esposa. La ketubá es el documento de contrato matrimonial, ¿ok? Y tomarla como esposa suya. Si su padre no quisiera dársela, pesará dinero conforme al contrato matrimonial de las vírgenes, que era en ese tiempo era 100 ciclos de plata. Dice aquí Rashi, el cual es una suma fija de 50 ciclos de plata en caso de que un individuo tome una virgen y se acueste con ella por la fuerza, como se declara en otro lugar, y el hombre que yace con ella entregará al padre de la joven 50 ciclos. Aquí es 50 ciclos por lo que ya él hace lo que hace. Pero cuando en el tratado de Ketubot, cuando la mujer, el hombre la toma como mujer, como para casarse con ella, tiene que pagar 100. 200, no, en verdad son 200 por la virgen y 100 por la mujer que no es virgen. Todo depende. Sigue la Parashá y dice: a una hechicera no dejarás vivir. ¿Por qué precisamente con la hechicera? Porque todo esto se hace con tumá. Ser hechicero y todo eso se hace con tener o teniendo niveles de tumá, de impureza. Y los niveles de impureza se pueden obtener más fácil con una mujer que un hombre. Una mujer ya con el simple hecho de ella tener el, el periodo, ya con eso ella llega a un nivel muy alto de impureza. Por lo tanto, aquí habla la parashá sobre todo de la hechicera y no del hechicero. No quiere decir de que el hechicero no, pero simplemente está hablando del caso que más se frecuenta, que es la mujer. Entonces dice: a una hechicera no dejarás vivir, sino que deberá ser condenada a muerte por el tribunal. Y la misma ley se aplica tanto a hechiceros varones como a mujeres, solo que a mencionar específicamente a una mujer, la escritura habló de lo que es común, ya que es más común que las mujeres sean hechiceras que los hombres, como dijimos anteriormente. ¿Por qué? Precisamente, todo el que yazca con un animal ciertamente morirá por lapidación, dice Rashi. Este versículo nos enseña que el hombre que tiene relaciones carnales con un animal se le aplica la misma ley que a la mujer que tiene relaciones carnales con un animal, puesto que con respecto a ambos está escrito la frase: su sangre estará sobre ellos. De ahí se aprende que cuando todo el tiempo que dice el versículo su sangre está sobre ellos, está hablando de la muerte por lapidación. Aquí también en el tratado de Sanedrín se aplica eh, lo que se llama Ekesh, que de un versículo al otro se aprende qué tipo de muerte se le da según el otro versículo. Aquí mismo al versículo anterior que está escrito: en una hechicera no dejarás vivir. Quiere decir que te tienes que dar muerte por el tribunal. ¿Qué tipo de muerte? No está escrito. Y Rashi tampoco lo trae. Pero al ver el próximo versículo que habla sobre la persona que está con el animal, y ahí dice que va a morir por lapidación, por un estudio de Ekesh, o sea, de dos versículos que va uno segundo del otro, entonces se estudia de uno para el otro. Y de ahí se sabe también de cómo se mata por lapidación también a la hechicera. El que sacrifique a los dioses será exterminado, salvo al Eterno exclusivamente. Dice Rashi, es decir, a los ídolos. Será exterminado, dice Rashi, es decir, recibirá la pena de muerte. Ahora bien, ¿por qué razones este versículo se dice que será exterminado? ¿Acaso no fue decretada ya la pena de muerte por la idolatría en otro lugar? Y sacarás a ese hombre o a esa mujer y lo apedrarás. Ya está escrito cómo se va a matar. Entonces, ¿por qué está escrito aquí que será exterminado? Pregunta Rashi. Dice la respuesta a la siguiente: puesto que la escritura no declaró explícitamente por qué clase de culto idólatra la persona es condenada a muerte, para que no digas que la pena de muerte se aplica a cualquier clase de culto idólatra. Aquí se te explicita
que se aplica específicamente al que sacrifique a los dioses. Con ello se te dice que así como el degüello es un acto de culto que es realizado en el interior del atrio del templo, en aras del cielo, es decir, a Dios, así también se agregará el que encienda incienso y el que ofrezca una libación, junto con el que degüelle sacrificios, dentro de lo que recibe la pena de muerte, ya que estos son actos de culto que también son realizados con el interior del atrio del templo. Se condena a pena de muerte por estos actos realizados para cualquier clase de ídolos, ya sea que esa sea la manera específica en que dicho ídolo es adorado, que no sea la manera específica en que es adorado. Pero con respecto a los demás actos de culto, por ejemplo, si barre el piso en presencia de un ídolo, rocía agua en presencia de ídolos, para que no haya polvo, habrá salido lo besa. No se hará acreedor de la pena de muerte por tales actos, sino que únicamente constituyen prohibiciones. Todo depende de primero que todo, cómo se sirve a ese ídolo. Y segundo, que hay, como dice aquí Rashi, lo explicó antes, para el que no entendió, de que Rashi explica de que en la forma de que uno también le da culto al Creador, que son prácticamente, creo que son cuatro en total, como por ejemplo degollar un animal, sacrificarle, sí, y todo eso. Este, esos son, o posternarse también, son formas de servir al Creador. Y el que haga eso con la idolatría, no importa que así no sirvan a esa idolatría, esa persona se hace acreditor de la muerte. Esa es la diferencia. Y la otra depende de cómo sirvan a esa idolatría. Hay idolatría que de repente se puede servir de una forma, como dice Rashi, barriendo o cosas así, qué sé yo. El que lo haga de forma como lo sirven, también debe la muerte. Pero si no lo sirven así, y él por lo menos hace eso, es lo que dice Rashi aquí, que no lo sacan a la muerte por eso. Entonces dice, y no vejarás ni oprimirás a un extranjero, pues ustedes fueron extranjeros en la tierra de Mitzrayim. Aquí explica la, el Midrash de que esta mitzvah se le fue dado a Israel. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el faraón cuando le dijo que se fueran, él prácticamente también los, eh, los acompañó. Entonces, por haberlos acompañado, ¿sí? O como en ese ahí, por haberlos acompañado, se le fue dado Sahar, se le dio Sahar al faraón por haber hecho eso. El mérito fue esta mitzvah. No vejará ni oprimirás a un extranjero, pues ustedes fueron extranjeros en la tierra de Mitzrayim. Dice Rashi, la expresión toné se refiere a injuria verbal. Dice aquí. Ni oprimirás mediante el robo de sus bienes. Pues ustedes fueron extranjeros, si tú lo injurias, él también podría injuriarte diciéndote, tú también desciendes de quienes fueron extranjeros en Mitzrayim. No acuses a tu prójimo del mismo defecto que tú tienes. ¿Qué? La expresión ger siempre se refiere a un individuo que no nació en el país en que actualmente vive, sino que vino de otro país para habitar allí. Sigue y dice, no humillarás a ninguna viuda o huérfano. Si los humillas de cualquier modo, pues si ellos claman a mí, ciertamente escucharé su clamor, se encenderá mi ira y mataré a ustedes con la espada, y sus mujeres se convertirán en viudas y sus hijos en huérfanos. Entonces lo que quiere decir aquí es que Rashi lo trae allí, solamente que vamos a explicar, simplemente que por qué precisamente habla de la viuda o el huérfano, porque son personas que de por sí eh, la mujer siempre tiene, por ejemplo, siempre tiene un problema, algo por el estilo, siempre va donde el esposo, le habla y le dice, fíjate con lo que me pasó y todo lo demás, le cuenta los problemas y todo eso. El huérfano también, su papá. Aquí estas personas son personas que no tienen en quien apoyarse. Son personas que
no son como el resto de las personas, ¿sí? De que puedes venir, son débiles, ¿sí? Y es común, como dice Rashi, es común que las personas vengan a humillarlos. Entonces, por ser personas débiles y es común que la persona los humille, entonces, ¿qué dice Hashem? Como ellos no tienen con quienes hablar, cuando los humillan, cuando les pasa algo, ellos directamente van a clamar a Kadosh Baruj Hu, eso es lo que dice aquí. Si los humilla de cualquier modo, pues si ellos claman a mí, ellos van a clamar de mí. Ciertamente escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y mataré a ustedes con la espada. Dice aquí Rashi que es una especie de muerte que la mujer no se va a dar cuenta y no va a saber. Y ella queda prácticamente viuda toda la vida. No se va a poder casar de nuevo. Eso sería en un caso donde no hayan testigos de su muerte. Por ejemplo, que salió a la guerra y murió en la guerra, pero no hubieron testigos de que murió y no saben qué pasó, o que se fue en un barco, qué sé yo, y no volvió, cosas así. Y no se sabe en verdad qué sucedió con él. Ella queda en estado de viuda, por decirlo así, pero tampoco puede, no queda prácticamente libre en el caso que ya no puede casarse de nuevo. Y eso es lo que quiere decir aquí, que explica Rashi. Se encenderá mi ira y mataré a ustedes con la espada, y sus mujeres se convertirán en viudas y sus hijos en huérfanos. Y eso es prácticamente medida por medida. Cuando prestes dinero a mi pueblo, dice Rashi, Rabbi Ishmael dijo, en cualquier instancia que se habla de la Torah implica un acto voluntario, excepto en 3 casos, y este es uno de ellos. Quiere decir de que no está diciendo de que cada uno está pidiendo en forma voluntaria. Que si quieres dar, prestar, presta. Si no quieres, no prestar. Quiere decir de que si tienes que prestar. A mi pueblo, al pobre que está contigo, no actuará hacia él como un acreedor. No le impondrás interés. Si tomas la... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, como explican los comentaristas, de que a Kadosh Baruj Hu, de por sí, cuando le da dinero a una persona, eh, obtiene bastante más dinero de lo normal que una persona podría tener, es porque prácticamente le está dando también el dinero de los pobres, pero se lo da a él para que él se lo dé al pobre. Prácticamente como que Kadosh Baruj Hu le quita el salario al pobre para dárselo a otra persona, y esa persona se la tiene que dar al pobre. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando la persona piensa que toda la plata es de él y no le da nada al pobre. Entonces, ¿y por qué sucede eso? Como trae el tratado de Baba Batra, que allí hubo una diferencia de opinión con Rabbi Akiva y un goy de los romanos, un ministro importante, que siempre hablaba siempre hacía preguntas a Rabbi Akiva. Entonces le preguntó que si Akadosh Baruj Hu ama tanto a los pobres, ¿por qué lo hace pobre? ¿Por qué él no lo sustenta? Y si lo hace pobre, ¿por qué vendría la persona? O sea, si le decretó ser pobre, ¿por qué tendría que venir otra persona y sustentarlo? Es como si estuvieras haciendo en contra el decreto del Creador. Y le responde que él lo hace así ¿para qué? Para darle méritos a las personas ricas que tienen dinero, para que así no se vayan al Gehenom a la hora que ellos sustentan a los pobres. Entonces, dice Inkesef, tal vez etamí, cuando prestes dinero a mi pueblo. Dice Rabba Jidá que la palabra kesef, las letras que vienen antes de la palabra kesef, vamos a ver. Antes de la palabra kaf viene la yud. Antes de la palabra samech viene la palabra nun. Y antes de la palabra pei de kesef viene ain. Sería prácticamente ani. Ani quiere decir que Akadosh Baruj Hu dice, antes que yo te haya dado el kesef, el dinero, yo ya he pensado en el pobre.
O sea, te lo doy para que tú sepas que le tienes que prestar dinero al pobre o darle dinero al pobre. Si tomas la vestimenta de tu prójimo en garantía, hasta la puesta del sol se la habrás devuelto, pues ese es su único ropaje, su vestimenta para su cuerpo, en qué se acostará. Y cuando él clame a mí, yo oiré, porque yo soy piadoso. Quiere decir, él toma, en aquel momento cuando se daban préstamos, el préstamo se tomaba garantía, que para garantía es como hoy en día, que la garantía es que tú me vayas a revolver la plata que yo te presté. Y en ese tiempo quedan de garantías para una persona que no tiene casi nada la vestimenta. Y la vestimenta de por sí anteriormente no es como hoy que la persona tiene muchas vestimentas, sino que era la vestimenta única que él tenía. Y como la persona que no tiene más vestimentas y tuvo que prácticamente pedir un préstamo así porque no tenía nada, entonces él da la vestimenta como garantía. Pero ahora ¿qué va a hacer? No va a poder, no va a tener vestimenta, no va a poder salir. Entonces dice que hasta la puesta del sol se la habrás devuelto. Dice algo muy interesante Rashi, que dice que está todo el tiempo, dice la Torah, tomar garantía, y dice algo que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta. Dice Rashi, es como si el santo bendito es nos dijera, piensa qué tanto me debes. Tu alma asciende a mí cada noche y rinde cuentas de sí misma, y siempre queda endeudada conmigo. Pero aún así yo te la regreso cada mañana durante toda tu vida. Así también tú deberás hacer. Toma una garantía y devuélvala. Toma y devuélvala, incluso si debes hacerlo repetidas veces. Hasta la puesta del sol dice, es decir, que durante todo el día deberás devolvérsela hasta la puesta del sol, y cuando el sol se ponga, se la podrás tomar de nuevo hasta que llegue la mañana siguiente. Este versículo habla acerca de una vestimenta utilizada durante el día que el prestatario no necesita de noche. A diferencia de la garantía aludida en la frase cuando el sol se ponga, que se refiere a una prenda utilizada durante la noche, este versículo habla acerca de la prenda diurna, que es por esta razón que aquí en Devarim 24:13 el tiempo para regresar comienza en la puesta del sol, de tal modo que el prestatario la pueda utilizar durante la noche. Sin embargo, puesto que aquí se trata de una prenda diurna, el tiempo para regresarla es la mañana, de tal modo que la pueda utilizar durante el día hasta la puesta del sol. Es por esto que la frase dice, o debe ser entendida en el sentido hasta la puesta del sol, deberá quedar de vuelta de él. ¿Y por qué? Para dársela para que él pueda salir a trabajar, así te pueda pagar. Si él se queda con la vestimenta no va a poder salir de la casa. Y lo que habla en el Sefer de Barim está hablando de una ropa que es nocturna, la necesita para dormir o cosas así. Al juez no maldicirás y al líder de tu pueblo no maldicirás. La frase constituye una prohibición de maldecir a Dios y al mismo tiempo una prohibición de maldecir al juez. Eso se aprende en el tratado de Sanedrim, en la página 60 a Aleph, que de ahí se aprende dos, dos, dos prohibiciones. ¿Por qué? Porque está la palabra Elohim. Y la palabra Elohim puede utilizarse de una forma mundana y de una forma sagrada. Si se habla de sagrado, se está hablando del santo bendito es. Y si se habla en mundano, se está hablando de un juez. ¿Por qué un juez también se le llama Elohim? Porque la palabra Elohim es poder. ¿Okay? Él es poder, Elohim son poderes. Y el juez también, por decirlo así, también tiene poderes de poder hacer, darle un juicio a una persona o cosas así. Por lo tanto, se le da el mismo nombre, y eso es lo que trae Rashi aquí, de que en la misma frase se estudian, se constituyen dos prohibiciones. Tu ofrenda de plenitud ni tu ofrenda líquida no demorarás. ¿Okay? Esta obligación de Balte Ajer. Dice aquí que ofrende cuando unos frutos maduran plenamente, y esto únicamente se refiere a la ofrenda de primicias. Ni tu ofrenda líquida, que se refiere a una truma. Pero no sé qué significado etimológico tiene el terminado de ma para el aplicado a la truma.
No demorarás, es decir, no cambiarás el orden de su separación al retrasar lo que viene primero y adelantar lo que viene después. Esto implica que que no se debe adelantar la separación de la trumá ante la separación de Bikurim, ni la separación del maaser a la separación de la trumá. Todo tiene que ir según el orden que se tiene que hacer. Primero está el maaser rishon, después está la trumá. Así va según las lo que se separaba en aquel tiempo cuando la persona tenían campos. El primogénito de tus hijos me entregarás. Así harás con tu toro, con tu bovino, durante un periodo de 7 días estará con su madre, y en el octavo día me lo entregarás. Dice Rashi, para redimirlo del Cohen con medio ciclo, con medio de 5 selaim, por medio de 5 selaim, que es lo que se da sobre el hijo primogénito. O sea, a los 30 días de que él haber nacido, se va al Cohen y se le da ese precio para redimirlo. Entonces dice, pero ¿por qué la Torah enunció este mandamiento aquí? ¿Acaso no se había ya ordenado con respecto a él en otro lugar? Sin embargo, lo hizo con el propósito de justaponer este pasaje, el mandamiento, a este pasaje, el mandamiento de así harás a tu ganado y a tu rebaño. Nuestra posición que enseña que así como el primogénito del ser humano debe ser redimido después de 30 días de nacido, tal como se declara al respecto, y en cuanto a sus redimibles, a partir de un mes lo redimirás, así también con respecto a las crías primerizas del ganado menor. Se deberá mantenerlas bajo cuidado durante 30 días y después de ello entregarlas al Cohen. La razón por la que únicamente son redimidos después de un mes de nacido se debe a que este es el periodo estipulado para determinar si el recién nacido es viable o no. Con respecto a las crías del ganado mayor, el tiempo de espera es de 50 días para saber si él va a seguir viviendo o no, si no, entonces para qué redimirlo. Durante un periodo de 7 días estará con su madre, dice Rashi. Esta frase constituye un precepto específico para el Cohen. Enseña que si el Cohen quiere apresurar su ofrenda, no deberá apresurarla hasta el octavo día, ya que carece del tiempo mínimo para ser ofrecida. Este versículo habla acerca de la ofrenda del primogénito. Como se indica aquí, el dueño del animal puro debe entregar la cría primeriza del animal al Cohen. Este tiene la obligación de tratar a la cría del mismo modo que trata las demás ofrendas de santidad menor, rociando su sangre en el altar y quemándolo en sus partes designadas. Luego, de lo cual podrá comer de su carne. Al final del versículo se indica que debe hacer un Cohen cuando recibe una cría primeriza antes de los 30 días reglamentarios. El versículo prescribe que aunque pueda recibirlo antes de este periodo, aún así debe esperar por lo menos 8 días antes de ofrecerlo. Eh, por eso también, con referente al hijo, cuando se le hace el Brit Milá, también hay que esperar 7 días, 8 días, como si fuera una ofrenda también al Creador, por decirlo así, cuando se le hace el Brit Milá. También igualito como se dice aquí, que 7 días esperarás y el octavo día lo sacrificarás. El octavo día que se hace también el Brit Milá. También. Gente de santidad serán para mí. Esto implica si ustedes son santos y se abstienen de la repugnancia de cadáveres de animales no degollados según la ley, así como los animales leccionados mortalmente. Entonces, que leccionado mortalmente quiere decir de que dice, mientras que el animal nevelá se aplica al cadáver de cuando un animal no ha sido degollado según la halajá o que murió por sí mismo también. La ley judía le da el nombre trefa, le aplica el nombre trefa a un animal que tiene una herida que inevitablemente lo conducirá a la muerte. Aunque este animal fuese degollado según la halajá, aún así está prohibido comer su carne. ¿Cuánto sigue viviendo y todo lo demás? Dice, por lo normal vive 12 meses, cuando ya tiene una lección que prácticamente va a morir. Entonces serán míos, en caso contrario, no serán míos.
Dice aquí, carne de animal lesionado en el campo no comerán, al perro la echarán. Dice la prohibición de trefá también se aplica a los animales lesionados en la casa, solo que la escritura se expresó de este modo porque habló de lo que sucede comúnmente, ya que en el campo es el lugar donde los animales suelen ser lesionados por predadores, y lo mismo se le aplica al versículo pues lo halló en el campo. Asimismo, el versículo que no sea puro debido a un accidente nocturno, lo mismo en la misma ley ayer prescrita se aplica a un accidente diurno, solo que la escritura habló en términos de lo que sucede comúnmente. ¿Sí? Entonces dice el perro la echará, este término de esta ley, un gentil es igual que un perro, o quizás no, sino que literalmente hay que dársela a un perro. Para clarificar este punto, la Torah enseña que con respecto al cadáver de un animal no degollado, según la ley de Nevelá, que dice o véndela a un gentil. Por lo tanto, si está permitido vender a un gentil el cadáver de un animal no degollado según la ley, a pesar de que transmite impureza, con mayor razón que se le puede dar o vender a un animal leccionado que tiene menos, que no transmite impureza, o sea, es menos todavía, del cual está permitido obtener cualquier tipo de beneficio, siendo así porque la Torah específicamente dijo que hay que darla al perro, en vez de decir que hay que darla a un gentil, para enseñarte que el perro es más honorable que el gentil. ¿Qué tal? Esto obviamente no se refiere a cualquier gentil, sino solamente a uno que rinda culto a la idolatría. Cualquier ser humano fue creado a la imagen de Dios, pero el idólatra ha desvirtuado esta calidad. El Gurari lo explica así: el perro es mejor que un idólatra porque el perro fue creado para ser lo que es, por lo que alcanza su perfección como especie y cumple su propósito espiritual en la creación siendo lo que es. Sin embargo, un idólatra fue creado como ser humano y la perfección de un ser humano solo se logra reconociendo y sirviendo a Dios, cosas que el idólatra no cumple. Por lo tanto, el idólatra cumple menos su propósito espiritual que el perro. Y de por sí, cualquier gentil es nombrado en Hazal como un idólatra, ya que la mayoría en eso es lo que creen, en la idolatría. Incluso que no la sirvan, pero la forma que hablan y cómo se dirigen y cómo ellos viven es simplemente idolatría. Es lo mismo. Idolan a cualquier persona. A un jugador de fútbol, a un esto, a otro, el otro, no pasa sino idolando a gente, a personas de carne y hueso. Y aparte de eso, como dice Rashi aquí también, para enseñarte que pero dice, y este versículo te enseña que el santo bendito no escatima la recompensa de ninguna criatura tal como se declara, y para todos los hijos de Israel un perro no afilará su lengua, ¿sí? Y por esta razón el santo bendito dijo, denle su recompensa. La pregunta es más, ¿el perro necesita recompensa? ¿El burro necesita recompensa? O la esfardea, la rana también necesita recompensa por lo que ellos hicieron. A eso no sienten, no tienen un libro de albedrío ni nada por el estilo. Eso es para nosotros, para que nosotros sepamos de que así como a cada uno le da recompensa al perro, incluso que él no tiene ninguna noción de saber qué es bueno, qué es malo y todo lo demás, y con todo eso cada uno le paga a él por lo que hizo. Así también a Kadosh Baruj Hu le pagará a cada uno y cada uno que sea fiel y que cumpla la Torah y la mitzvot. Y vemos que la recompensa, por ejemplo, como hablan los comentaristas, la recompensa que le dio a la rana fue de no morir, seguir viviendo. Pero la recompensa de los perros fue durante todas las generaciones, de darle al perro la carne de un animal leccionado. Y eso durante todas las generaciones. Entonces preguntan y dice cuál es la diferencia entre el perro y la rana. Entonces dicen que la diferencia es las midot, las cualidades. Porque contener la lengua, meter la lengua dentro del hocico y no hablar y no decir nada, es mucho más difícil que por sí lo que hicieron las ranas. El esfuerzo que ellos hicieron.
pero es más difícil todavía contenerse la persona y no hablar malas lenguas. Esto para nosotros, para que nosotros entendamos. Y con eso que tengamos buen día, llegamos al versículo 23.